Primera carta de Juan, está deliciosa esta carta. Nos habla del amor, el apóstol Juan, y nos viene hablando sobre la familia, sobre nosotros como hermanos, que debemos de querernos, debemos de respetarnos, porque allí es donde muestra el hermano el amor al Señor. Terminamos el capítulo 4 y pasamos al capítulo 5. La primera carta tiene 5 capítulos. Y aquí hay algo muy importante que el apóstol Juan quiere que nosotros pensemos y que nosotros podamos entender quiénes somos nosotros, que mantenemos en batalla, mantenemos en guerra espiritual todos los santos días, hermano. Y dice la palabra: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. De modo que aquí el apóstol Juan nos está mostrando la fe que vence al mundo. Esta es la lucha, la fe que nos lleva a la salvación y vida eterna. Cuando se habla de vencer es porque hay una lucha, es porque hay una guerra, es porque hay un mover entre el Espíritu de Dios y el espíritu del diablo. Aquí dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Quiero decirte algo, hermano. Aquí lo primero que dice Juan es que todo aquel que es nacido de Dios, el que ha creído es nacido de Dios. Entonces, en el primer versículo del capítulo 5 dice que todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, es nacido de Dios. Nosotros pasamos por esa puerta, digámoslo así. Creímos y el Señor nos engendró, el Señor nos adoptó como hijos. No éramos hijos, pero al recibirle a Él, Él nos tiene como hijos, nos engendró. Y esto no fue por nosotros mismos, sino por el amor de Dios. Pero también dice que como fuimos engendrados, présteme atención, fuimos engendrados, o sea, somos hijos. Ahora sí entendemos como hijos, entendemos cómo amar a Dios, qué es lo que Él quiere, cómo es que a Él le gusta que le amen, cómo podemos llegar a Él, cómo podemos agradarle a Él. Nosotros estábamos en un mundo y decíamos amarle, pero lo que hacíamos nosotros iba en contravía del amor de Dios. Pero hoy día, como creímos en Cristo, Dios nos engendró por medio de su Espíritu y ya somos hijos. Entonces dice Juan: ahora como hijos que hemos creído, ahora sí amamos de verdad a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amamos a Dios, ¿por qué? Porque comenzamos a desechar el pecado y a entender las cosas que son malas y que nos apartan de Dios. Y entonces sigue diciendo Juan: amamos al que nos engendró, pero también debemos de amar a los que son engendrados por Él. Un ejemplo: si hoy llega alguien nuevo y que nunca ha ido a la iglesia, pero que llega y es engendrado por Dios, recibe al Señor, dice Juan, debemos de amarlo. A ver, ¿sí me hice entender, hermano? Debemos de tenerlo en cuenta, debemos de tenerle gran estima, porque ya él pasa también a ser hijo de Dios y por ende hermano nuestro. ¿Sí lo entendimos, hermano? Lo que está diciendo Juan es que nosotros ya somos hijos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos creído. Y dice que fuimos engendrados. Juan 1:13 dice, San Juan 1:13, dice la palabra del Señor. Vamos a leer el 12. Dice: mas a todos, San Juan 1:12. Aquí estoy explicando lo que sucede o lo que quiere decir Juan. Nosotros creímos y fuimos engendrados por Dios.
Entonces ahora, como somos engendrados por Dios, tenemos su Espíritu, entonces ahora sí entendemos. Nosotros ya no amamos de boca, sino de corazón. Entonces ahora amamos al que nos engendró. Pero también Juan no se queda ahí, dice, y por esto amamos a los engendrados por Él. O sea, aquellos que todavía no son cristianos, pero mañana lo vemos aquí, que son cristianos, debemos de respetarlos, debemos de estimarlos, porque ya ellos pasan a ser hermanos nuestros. Y por eso dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, recuerde, a todos los que le recibieron, o sea, nosotros que le recibimos un día, a los que creen en su nombre, hemos creído en el nombre de Jesús, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Qué maravilloso. Y esto es muy importante, no es solamente por darnos cuenta, sino para vivir como hijos de Dios. Ahora dice el versículo, ¿por qué debemos de amar a los que vienen, a los nuevos? Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Aquí lo que está diciendo es, esto no, los hermanos de papá y mamá tenemos que amarlos, tenemos que respetarlos, pero él está hablando aquí es de los engendrados por Dios, dice no voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, eso es lo que ha sucedido. Recuerde, los 12 discípulos fueron engendrados por el Señor, y de ahí para acá se ha venido creciendo la iglesia cristiana sobre el universo. Empezamos, dígase usted, el Señor Jesucristo, por decir, y de ahí se ha venido aumentando hasta la gracia llegar a nosotros, a Colombia, aquí a este barrio, a Cali, y nosotros no éramos hijos de Dios. Yo, por ejemplo, mi persona hace 20 años o un poquito más, yo no era hijo de Dios, era una criatura, era un hombre creado por Dios, pero no era hijo de Dios. Un día el Señor me trajo y me engendró. No me di cuenta cómo, y esto es algo sobrenatural, porque el hombre por sí mismo que busque a Dios no lo hace, nunca. Es Dios el que nos trae y nos pone aquí, pero para que nosotros vivamos como hermanos y podamos amar a Dios y podamos agradarle y comenzar por medio de nuestro testimonio a amar y a dar testimonio a los demás, para que los demás también vean de que el cristianismo es muy importante, muy bueno, es importantísimo para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces aquí vemos que dice Juan también, el mismo escritor de la primera carta, como del Evangelio, dice, los cuales no son engendrados, el versículo San Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Aquí está diciendo, no son estos hermanos, son nuestros hermanos de papá y mamá, pero no son estos, dice, sí, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros estamos aquí, hermanos, no por voluntad de un hombre, sino por la voluntad de Dios. Él nos ha hecho nacer de nuevo. Él nos dio el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Quiénes son los engendrados de Dios? ¿Cómo lo llama el Señor por medio de Pablo? Efesios 6:10. Vamos a mirar Gálatas 6:10, disculpen. Aquí vamos aclarando muchas cosas. ¿Cómo somos llamados bíblicamente? ¿Cómo, o en otras palabras, cómo he llamado usted? ¿Cómo he llamado usted en el panorama bíblico? ¿Cómo he llamado? ¿Usted he llamado cristiano? ¿Los del camino? ¿Familia de Dios? Y aquí lo vamos a ver. Por eso debemos de portarnos y tener esa reverencia con el Señor siempre, guardándonos, hermano, guardándonos para el Señor. Siempre, donde usted vaya, muestre usted la calidad de cristiano. Amén. Gálatas 6:10 dice, así que según, dice Pablo a los Gálatas, prácticamente como lo dice Juan, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Aquí dice a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.
A ver, ¿dónde está la familia de la fe? Somos nosotros. Nosotros somos llamados familia de la fe. Somos la familia obediente para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, es así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Usted está entre la familia de la fe. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hombre creyente. Usted fue engendrado por Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Amén. Ahora mire la ciudadanía que nos da Dios en Efesios 2:19. Ya tenemos una nueva ciudadanía. No la teníamos. Alégrese usted, hermano, conmigo. Y por eso yo los animo a que vivamos como cristianos, como hijos de Dios, porque es una bendición tener una ciudadanía del cielo, no de cualquier parte, sino del cielo. ¿Cuánta gente con conseguir una ciudadanía en otro país está contento y feliz en otro país? Ahora esta ciudadanía no es de este país, no es de esta tierra. Mire lo que dice aquí el mismo Pablo a los de Éfeso, hablándole de la familia de Dios. Dice 2:19, Efesios 2:19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, otra vez dice, de la familia de Dios. ¡Qué bendición, hermanos! Esto nos alegra, esto debe de alegrarnos y de verdad de hacernos o ponernos o hacernos reflexionar quiénes somos. Somos los hijos, dice Efesios 2:19, ya no somos extranjeros ni advenedizos. Éramos extranjeros y advenedizos antes de que Dios nos engendrara, pero ahora por la voluntad, por la gracia de Dios, nos llama y nos hace sus hijos, nos adopta o nos engendra, como dice Juan. Y ahora ya no somos extranjeros, tenemos una ciudadanía. Esa ciudadanía de la tierra colombiana, de aquí, de Colombia, eso es mientras que yo vivo acá. Pero después de la muerte yo tengo una ciudadanía que nada ni nadie, hermano, me la debe quitar. Y esta es la lucha, es lo que está diciendo Juan. Si Él nos engendró, amamos a Dios y debemos de amar al hermano. El amor, la obediencia y la fe, de la mano. Y nosotros seremos, como dice Juan y nos va a decir, seremos más que vencedores. Aleluya, denle el aplauso al Señor. Primero que todo, dice Efesios 2:19, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. O sea, sabemos quién es nuestro Padre. Yo he entendido siempre de que advenedizos es aquel que no sabe quién es su papá, que estuvo aquí en la tierra y no supo quién es su papá, quién fue su papá. Nosotros nos hemos dado cuenta quién es nuestro Padre humano, muchos de nosotros, gracias a Dios, pero ahora tenemos un Padre eterno, hermano, y por eso dice, no somos advenedizos, tenemos un Padre allí, permanente, eterno, y que nos espera para darnos bendiciones tras bendiciones, fuera de las que nos da aquí. ¿Cuántos dicen amén? Ya no somos ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, de los que están arriba allá, y de los que están abajo también, porque aquí hay una cantidad en esta tierra de santos, gente que se ha guardado, gente que se está guardando, gente que ama al Señor, gente que le dijo al pecado, conmigo no más, gente que entendió que son hijos de Dios, gente que ha entendido de que un día tenemos que partir de aquí, y qué bueno es tener la visa de la obediencia, tener la visa de la fe, tener la visa del amor para poder entrar al cielo. Sin estas cosas, querida iglesia,
no se podría entrar. Y este es el esfuerzo que tiene Juan en nosotros, en que tengamos juicio aquí, que tengamos paz, que tengamos amor, que tengamos la fe y que podamos entrar mañana. Por eso es muy importante como cristianos aquí cumplir los reglamentos del Señor, cumplir sus mandamientos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo y nosotros no podemos rebasar o sobrepasar sus mandamientos. Ya sería una tontería, o es una tontería de la gente que dice: yo no creo esto, yo no hago esto, aquel me dijo esto, aquel me dijo. ¿Quiénes son aquellos que les habla al hombre? Hombres, mandamientos de hombres. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta, son los mandamientos y los dichos y los consejos de Dios. No nos conformemos, hermanos, con que vivamos bien aquí, que somos cristianos acá. Hermano, nuestro conformismo debe de estar ya es allá, cuando estemos arriba, allá, con los conciudadanos santos. Y Él lo dice allí, los ciudadanos santos de aquí, que por eso nosotros debemos de ser muy buenos hermanos, respetarnos, mucho cuidado con lo que le dicen a usted, su propio hermano, cuando viene con palabras negativas, nefastas, contra la iglesia, contra el líder, contra el pastor, contra lo que se hace aquí en la iglesia. Pues estamos seguros que lo que Dios ha puesto en el pastor o en los pastores a hacer en la iglesia es con el fin y con el propósito de agradar a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito número uno. Y por eso dice aquí, así que ya no somos extranjeros. Ya usted no es extranjero para el Señor, ni advenedizo, es su hijo. Tú y yo somos los hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Eso. Y dice, y sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Le parece poquito? ¿Qué tal? ¿Cómo le parece ese linaje de nosotros, mi hermano? Así sea pobre, así sea alto, así sea viejo, así sea joven, somos hijos de Dios, familia de Dios, del que hizo el cielo y la tierra, hermano. A ver, ¿cuántos dicen amén? Esa es la bendición de nosotros, hermano. Y por eso el llamado de la iglesia es vivir en santidad, buscar la reverencia siempre al Señor. Y dice Efesios 3:16, mire, aquí está lo que le acabo de decir. Efesios 3:15. Yo no le estoy hablando palabras fuera del texto ni del contexto, sino lo que está allí. Dice Pablo a los de Éfeso, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahí está. Por eso él dice, y conciudadanos de los santos. Bien lo puedo entender que soy ciudadano con usted. Y si voy a otro país, allá también hay hermanos. Soy conciudadano con ellos, donde vaya. Y yo le voy a decir algo, en cualquier parte del mundo es tan hermoso el cristianismo, porque yo he ido cerca aquí a Panamá, o de pronto he ido a Canadá, y allá cuando entro a la iglesia, los sugieres, el hermano, no me dicen hola don fulano, sino bienvenido hermano. ¿Cómo le parece a usted? Yo tengo hermanos allá en Canadá, en Rusia, en Jerusalén, en toda parte del mundo. Nosotros, usted y yo, tenemos familia, la familia de Dios, los cristianos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Esto es importante y por eso yo los insto, los bendigo y les digo, hermano, no se dejen sacar del cristianismo verdadero, porque hay mucho cristianismo. Y eso lo vamos a ver aquí. Hay mucha gente que habla de Cristo, hay muchos templos, hay muchas iglesias. Gloria a Dios, porque hablen la verdad, que hablen la verdad.
pero nosotros estamos en la verdad, escuchamos la palabra y vamos a encontrarnos con el verdadero Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Por eso aquí dice Juan, vuelvo y leo, que yo porque creí, vuelvo y leo el versículo 1. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, he nacido de Dios. Yo lo creí, usted lo ha creído. Dice, he nacido de Dios, usted ya nació, yo también. Ahora dice, leo la segunda parte del versículo 1 del capítulo 5. Y todo aquel que ama al que engendró, si yo amo a Dios, entonces también me dice, debes de amar también a los que han sido engendrados por Él. Todos, a todos, y en cualquier parte del mundo. A ver, ¿cuántos dicen amén? Y primera de Juan 5:2, sigo la secuencia. Cuando dice Juan, en esto conocemos, vamos a mirar en qué puede Juan decir conozco al cristiano. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí no hay vuelta de hoja. Todo está siempre en el rol de la santidad de Dios. Aquí no es porque yo amo de boca, de lengua y de corazón, no. El que guarda sus mandamientos, en eso se conoce, claro. En otras palabras, lo que dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Si el cristiano convertido, que recibió al Señor y se convirtió, y ama a Dios,